bienvenidos a la segunda jornada de sesión académica del 14º Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. Para hoy tendremos diferentes actividades nuevamente divididas en 3 bloques. Inicialmente tendremos la intervención de la doctora Marta Zambrano de la Universidad Nacional, quien planteará su perspectiva frente a la investigación y problemas sociales. Luego estarán dispuestas de manera simultánea 3 salas para la presentación de investigaciones adelantadas por profesores, estudiantes y egresados javerianos que abarcarán la mañana y la tarde después del almuerzo libre. Y a las 5 de la tarde tendremos la actividad denominada Vinos, Cervezas, Tapas y Pósters, en la cual se realizarán exposiciones de las investigaciones también realizadas por profesores de planta, de cátedra, estudiantes y egresados javerianos. Por lo pronto, dejo al vicerrector de investigación, doctor Luis Miguel Rengifo, para hacer la presentación de nuestra invitada especial, la doctora Marta Zambrano. Doctora Zambrano, es para mí un honor saludarla, darle la bienvenida y agradecerle ser parte de este congreso. La doctora Zambrano es doctora y magistra en antropología de la Universidad de Illinois en Estados Unidos y antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asociada del Departamento de Antropología y colabora con la Maestría de Estudios Culturales y la Escuela de Estudios de Género en la Universidad Nacional. Se ha interesado por problemas que atraviesan las fronteras disciplinarias de la antropología, desde el campo de la antropología histórica y la antropología social, en diálogo con la historia, los estudios de género y los estudios culturales. A partir de su investigación doctoral acerca de la presencia indígena en ámbitos urbanos, ha indagado acerca de la relación entre colonialismo, memoria, poder y la oralidad y escritura, los procesos de mestizaje coloniales y contemporáneos, así como las dinámicas de reindigenización de Colombia a partir de los años 90 del siglo XX. La doctora Zambrano es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género y ha participado en varios proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios en los que se cuenta un estudio comparativo de las movilidades identitarias en Colombia y México y la relación entre la activación patrimonial, mercado y consumo en Colombia. En el marco de este último, investigó los dilemas de la comercialización de la hoja de coca. En la actualidad está trabajando en la publicación de los resultados de una investigación acerca de las trayectorias profesionales de quienes han egresado del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional desde 1985 e investigando acerca de la intervención del multiculturalismo, de la invención del multiculturalismo en Colombia. Ha ganado el premio de docencia excepcional y docencia meritoria otorgados por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y el premio Beth Billingham de la Asociación Antropológica de los Estados Centrales de Estados Unidos. Doctora Zambrano, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todas y a todos. Buenos días y muchas gracias al profesor Luis Miguel Rengifo, vicerrector de investigación de esta Universidad Pontificia, Universidad Javeriana, a el profesor Gonzalo Hernández, director de investigación, a la profesora Fanny Almario, directora de innovación, y al profesor Óscar Hernández, asistente de creación artística de este claustro universitario.
Muchas gracias por la invitación. Hace un par de meses, muy amablemente, me invitó la Vicerrectoría de Investigación de esta universidad como conferencista invitada de este Congreso de Investigación. Dudé en aceptar el honor porque no tenía claro cuál podría ser mi contribución en un congreso como este, que congrega a quienes, como ustedes, hacen y pretenden hacer investigación. No he investigado sobre el tema urgente y obligado del momento, el posconflicto. Salvo por un breve periodo de mi antiquísima formación de pregrado, tampoco he indagado sobre el conflicto armado. No he hecho estudios de paz, de justicia transicional o de reconciliación, y si bien me ha preocupado la memoria social, le he abordado desde una perspectiva un poco lejana de los trabajos de memoria histórica. Después de pensarlo, les propuse, en cambio, hablar sobre otro tema actual y crucial que nos toca, confronta y modela como investigadoras e investigadores aquí y ahora. Y este tema es las políticas de investigación en Colombia. Y quisiera hablar de cómo podemos entenderlas desde una perspectiva de las ciencias sociales y humanas y cómo podemos plantear algunas propuestas para transformarlas. Para continuar con la cadena de negaciones ontológicas con las que he comenzado, quisiera confesar que tampoco hago estudios sociales de la ciencia y no soy experta en medición. Entonces, ¿por qué voy a hablar de estas políticas de investigación? Porque considero que como estudiantes y practicantes de las ciencias sociales y humanas, podemos y debemos ponerle atención a estos asuntos. Precisamente las perspectivas de las ciencias sociales y humanas no solo nos capacitan para hacerlo, sino que nos empujan a tomar esta tarea en serio. Precisamente en este momento en que los campos disciplinares y transdisciplinares del conocimiento social sufren con especial rigor los embates y visiones de las políticas de ciencia y tecnología, pero también las del mercado que los condenan a los márgenes del mundo académico. Empecé a considerarlo así por azares de la vida académica cuando en 2014 acepté cumplir con las tareas de gestión de la investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Durante 2 años esta labor me empujó a aprender acerca de las políticas de investigación de mi facultad, de mi universidad y de Colciencias, y también de las políticas de investigación en Colombia. Sobre todo me permitió acompañar, apoyar y desarrollar iniciativas y propuestas interesantes, las cuales surgieron como respuesta a un cúmulo de descontentos e inquietudes acerca del lugar subordinado de las ciencias sociales y humanas en la producción global del conocimiento, y se avivaron en particular por la preocupación acerca de la falta de reconocimiento de sus contribuciones en Colombia y de su incómoda posición en mi propia universidad. En lo que sigue entretejeré una serie de fragmentos y paráfrasis de textos que desde entonces y hasta anoche he escrito y coescrito a una y varias manos.
Tal vez esto sea testimonio del carácter colaborativo, interpersonal, interrelación de la producción del conocimiento. Espero que este tapiz verbal motive las reflexiones y contribuciones de quienes hoy participan y participamos en este congreso. Ante todo, aspiro a que sirva para llamar a que entretejamos puntos de vista y nuevas acciones para que entre todos y todas anudemos una red de estrategias para enfrentar las políticas de ciencia y tecnología y de investigación en nuestro país y propongamos alternativas en las cuales las ciencias sociales, las humanidades y las artes cuenten. Quiero recordar en primer lugar algunos apartes de un texto que escribí en 2014 por instigación del entonces decano de la facultad. Allí planteaba la necesidad de reconocer la contribución histórica, social y epistemológica de las humanidades y de las mujeres en las ciencias sociales producidas en la Universidad Nacional, e invitaba a abordar la relación y las tensiones entre las ciencias humanas y las ciencias básicas y aplicadas. Anotaba que durante varios años habíamos presenciado, promovido por conciencias y aceptado por las universidades el avance de una política de ciencia y tecnología que desde su nombre mismo ignora y silencia el papel de las humanidades y de las artes. Debíamos reflexionar acerca de las implicaciones y el significado de hacer ciencias sociales y humanas en Colombia en la actualidad, en un contexto que favorece y privilegia las lógicas de investigación y la producción académica de las ciencias básicas y que no atiende a la diversidad de lógicas que caracterizan la diversidad de perspectivas, investigación y publicación de las disciplinas sociales y humanas. Aventuraba que precisamente las perspectivas académicas de las ciencias sociales y humanas permiten entender que toda ciencia es social y humana. Toda ciencia es social y humana. Todas las ciencias, técnicas, tecnologías, innovaciones han sido y son producidas por seres humanos que se desenvuelven en los espacios históricos y sociales atravesados por cambiantes cruces de desigualdades entre naciones, clases sociales, grupos etarios y racializados y hombres y mujeres. Esta mirada brinda la posibilidad de situar y analizar no solo la asimetría y desigual provisión de becas, financiación y reconocimiento para los grupos de investigación y para los grupos de investigación social, también posibilita examinar la posición subordinada de las ciencias básicas y aplicadas cultivadas en Colombia frente a los países, frente a la de los países del norte global. Además, invita a reflexionar acerca de los fundamentos sociales y políticos de una serie de iniciativas como la vinculación del desarrollo científico, tecnológico e innovativo al desarrollo empresarial y minero del país. La innovación, la ampliación de las TIC o la internacionalización, por ejemplo, para abordarlas desde los contornos mismos de la internacionalización en Colombia, en relación con las decisiones políticas y de política pública y con la manera como se valoran, difunden y publicitan. Insistía en que las maneras en que las aproximaciones críticas de la teoría social contemporánea y del feminismo
han subrayado que los intereses y las representaciones, los discursos y las ideologías modelan la definición y jerarquización de lo que se define como problemas que merecen ser investigados, financiados y reconocidos, pero que no necesariamente son los más relevantes social y teóricamente. Ponerse a la tarea de entender aquí y ahora el devenir y las consecuencias de estos procesos es una tarea de todas las ciencias. Pero las disciplinas sociales y humanas cuentan con una serie de herramientas y enfoques propicios para cumplir esta tarea en cualquier lugar del mundo, y en particular aquí, en un país cuya historia ha estado marcada por el conflicto armado y que vive en la actualidad la expectativa del posconflicto. Un país que no ha logrado reparar la tremenda inequidad en la distribución de tierras, recursos y oportunidades. Proponía que como académicas y académicos, ciudadanas y ciudadanos, tenemos grandes retos, entre ellos contribuir a la justicia social y económica y acoger y aprender de otros saberes, prácticas y relatos que han sido soslayados, subvalorados o suprimidos. Algunos meses más tarde, a finales de 2014, la convocatoria 693 de clasificación de grupos de investigación de conciencias levantó la ampolla que rebosó la copa de tribulaciones comunes, pero más bien fragmentadas, acumuladas por varios años. En esa ocasión, provocó una especie de primavera árabe académica, expresada en una serie de comunicaciones y ricos intercambios entre investigadores e investigadoras y grupos de investigación que circularon ampliamente por redes sociales y llamaron la atención de los medios de comunicación. Los onerosos requisitos, el reexamen de las publicaciones y los trabajos calificados en las convocatorias anteriores, la negación de la buena fe, el peso de la prueba que recaía sobre los grupos, la amenaza punitiva y la subvaloración de los libros, por ejemplo, que son el formato central de comunicación, todavía lo son, de las ciencias sociales y humanas. Entre otras razones, salieron a la luz en estas comunicaciones y provocaron el retiro de prestigiosos grupos de investigación, sobre todo, pero no solo, de las ciencias sociales y las humanidades. El Departamento de Literatura de la Universidad Nacional fue uno de los primeros en enviar una carta a conciencias en la cual disputaba los criterios de la convocatoria. Fue también desde ese departamento que surgió la idea de convocar un encuentro de programas de humanidades para discutir la política de investigación de las humanidades. Integrando a las ciencias sociales, se materializó en marzo de 2015 con la realización en la Universidad Nacional del Encuentro de Cultura e Investigación ¿Por qué y para qué medir? Este encuentro invitó a la discusión acerca de las especificidades metodológicas y las prácticas de investigación de las humanidades y las ciencias sociales y a reflexionar sobre la producción de saberes y cómo medirla. Fijó como objetivo de mediano plazo la formulación de una política concertada de investigación y medición. Me sorprendió a mí personalmente la nutrida respuesta. Acudieron a nuestro llamado
muchas personas dedicadas a la investigación en diferentes disciplinas de las humanidades, las ciencias sociales, el derecho, estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores e investigadoras independientes, docentes ocasionales, integrantes de centros académicos y también directivas dedicadas al apoyo de la investigación en universidades públicas y de 25 universidades públicas y privadas de Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Medellín, Manizales, Popayán, Ibagué y Cali, quienes pagaron sus pasajes, alojamiento, muchas veces con fondos propios, para asistir y sobre todo para participar activamente en el encuentro. Un artículo del Espectador captó el espíritu del momento, calificó el evento como, comillas, humanistas unidos para proponer, cierra comillas. Después, mediante la colaboración e intercambio de un grupo de docentes y directivas de varias universidades, realizamos 2 encuentros más. Uno en septiembre de 2015 en la Universidad del Tolima, que discutió el análisis de los procesos de medición de la producción de los campos de las ciencias sociales, las humanidades y las artes y las diversidades metodológicas de los procesos investigativos, las dinámicas de circulación de las producciones académicas y las contribuciones de estos campos de conocimiento a la comprensión de las dinámicas sociales y culturales y políticas de la sociedad colombiana, y en particular a la construcción de la paz y de horizontes posibles del posacuerdo. El tercer encuentro tuvo lugar en Cali, en abril de 2016, en la Universidad del Valle, y se dedicó a trazar los principios básicos para la elaboración de una política de investigación y reconocimiento desde una visión pluralista, o como lo decía esta declaración, comillas, una política plural, nacional de estímulo y reconocimiento para la investigación y la creación en las ciencias, las humanidades, las tecnologías y las artes, cierra comillas. Este encuentro coincidió a la vez con la creación por iniciativa de decanas y decanos de la Asociación de Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, recientemente ratificada, que busca favorecer la autonomía académica, la creación de espacios para el diálogo y el debate y articular la investigación con la formación. Posteriormente se puso en marcha la organización del cuarto encuentro de cultura y investigación y creación en la Universidad de los Andes en septiembre de 2016. Quisiera continuar con algunas propuestas para reorientar las políticas de investigación en Colombia. Como en el caso anterior, citaré apartes de mis textos, pero también apartes de las relatorías y declaratorias de los primeros 3 encuentros de cultura e investigación, que les invito a leer y a difundir, a ampliar y debatir. Y ahora les voy a mostrar las páginas web de estos, los vínculos web de estas declaraciones. Es necesario repensar el papel de la ciencia y la producción del conocimiento en y desde Colombia y en un contexto regional de colaboración sur-sur. Esto no solo cobra especial relevancia en este congreso, en un congreso como este, sino también implica entender el papel que ocupan nuestro país y nuestros países en la economía mundial, así como en la economía mundial del conocimiento. Como lo expresa la declaración del segundo encuentro, esto implica también poner entre interrogantes, comillas, la presunción de que
de que las publicaciones internacionales y en inglés per se son de mayor calidad y tienen mayor impacto que las publicaciones nacionales. Postular que el lugar de publicación y el idioma determinan la calidad de la publicación no solo deja de lado su contenido, resulta también en la inserción subordinada o en la confirmación de la inserción subordinada de nuestro país. Perdón, es que se me perdió. Por meterle palabras que no tenía, se me perdió. Resulta también en la inserción subordinada de la producción científica del país en los rankings internacionales. Fortalece a grandes empresas transnacionales que se lucran de la gestión de la base de datos y se traduce en las dificultades de acceso en el plano local. Cierra comillas. Asimismo, nos llama y nos compele a establecer otros tipos de internacionalización, por ejemplo, a escala latinoamericana, fortaleciendo y también emulando lo que el proyecto Claxo ha promulgado y seguido con bastante éxito. También podemos hacer iniciativas de no tan grande escala y amplitud como las de Claxo, y durante el Congreso de Antropología, que también tuvo lugar aquí, el Congreso de Antropología en Colombia y en América Latina, que también tuvo lugar hace un par de meses aquí en la Universidad Javeriana, hicimos una reunión de revistas de antropología, era un Congreso de Antropología en Colombia, de revistas de antropología en Colombia. Y a esa reunión acudieron los editores de una revista que se llama Mundo Amazónico. Probablemente ustedes no la han oído nombrar. Yo soy antropóloga y tampoco tenía mucha familiaridad con la revista. Lo que me interesó fue lo que hizo esta revista, que hace unos 3 o 4 años prácticamente estaba moribunda por los dictámenes de Publindex, porque no estaba en cielo, porque no tenía financiación. Hicieron una estrategia de internacionalización muy interesante con Brasil. Se unieron con una revista brasilera también interesada en tópicos de la Amazonía y descubrieron, por ejemplo, que el Cielo Brasil tenía criterios diferentes de Cielo Colombia y que Cielo Brasil favorecía mucho más, digamos, los alcances y las políticas editoriales y de publicación de la revista Mundo Amazónico. Gracias a esta estrategia de internacionalización que es tan predicada ahora como digamos, el remedio para todos nuestros males, gracias a esta política de internacionalización con Brasil, lograron fortalecer la revista, que ahora está pujante y con una alta clasificación en Cielo Brasil. En este tipo de empeños, los análisis de las humanidades y las ciencias sociales son fundamentales, porque no solo permiten cuestionar las políticas, sino ir más allá. Nos capacitan para retar y transformar las mismas presunciones, intereses que motivan la indagación científica. Es necesario, además, entender los alcances y contribuciones de las ciencias sociales y humanas. De un lado, como lo anotó el segundo encuentro, es importante, comillas, partir del reconocimiento de la pluralidad y la especificidad de los objetos, los métodos, los enfoques y los resultados de la investigación de las diversas disciplinas y las áreas inter y transdisciplinarias
de las humanidades y las ciencias sociales. Cierra comillas. Y como lo declaró el tercer encuentro, comillas, ningún problema, ninguna perspectiva y ningún área del conocimiento es per se más importante que las demás, y ninguna de ellas puede determinar los objetos, los métodos y los productos de investigación de otras áreas. Al tiempo, es importante recordar que, como lo han señalado el manifiesto de Leiden, en particular las ciencias sociales y las humanidades, se enfocan en temas regionales y nacionales, pero también este es el caso de otros campos del conocimiento, por ejemplo, los estudios de la salud. Es precisamente en estos contextos que deben circular sus productos y propuestas. Anoche, mirando el programa de este congreso, al respecto me llamó la atención la diversidad de temas y de perspectivas de investigación propuestos para difundir, presentar y discutir en estos días. ¿Dónde? ¿Con qué objeto y para quiénes deben circular los reportes escritos y los resultados de proyectos como, y esto lo saqué del programa, minería del oro y sus efectos de la salud en la población, el caso de Monterrey, sur de Bolívar? O proyectos como diálogos sobre la sexualidad en los procesos de formación entre padres e hijas, adolescentes escolarizados en 2 municipios del Cauca y Valle del Cauca, u otro que se llama diálogos sobre sexualidad en los procesos de formación entre, ese ya lo dije, no sé, creo que no anoté el tercero, pero bueno, ¿en dónde? ¿En dónde los debemos publicar? ¿En inglés? ¿En una revista indexada para que los lea quién y lo pueda hacer quiénes? ¿Pagando qué cuotas a las multinacionales de la publicación académica? En este punto podríamos volver sobre el papel de la educación superior, en particular la educación pública superior y su articulación con la investigación en la llamada era de la excelencia académica, como lo ha hecho, entre otros, un número de la revista de literatura, parece que yo no soy del departamento de literatura, de la Universidad Nacional, y a la vez meditar sobre el concepto y el papel de lo público, mediante intercambios, debate, movilización y comunicación, como los que generó la convocatoria 693 de Conciencias para examinar otros asuntos cruciales. Por ejemplo, la manera en que las lógicas empresariales han ido colonizando a la educación superior y a la investigación aquí y en otras partes del mundo. A manera de ilustración de estos asuntos, quisiera traer aquí a colación a las grandes empresas privadas de publicación de revistas académicas. Y en particular quisiera tomar el ejemplo, quisiera examinar muy brevemente el caso de Elsevier, que es una máquina gigante de publicaciones y publicaciones electrónicas en el campo científico, que se ha vuelto realmente una industria científica, la publicación. Una empresa que además tiene márgenes de ganancia de más de 35% anual y que también es dueña de una de las más importantes bases de datos bibliográficas de trabajos académicos, principalmente artículos, que se llama Scopus y que compró en 2003, en medio de un gran escándalo, a Mendeley, un programa para manejar y compartir artículos y colaborar con colegas en la web. Elsevier, la más grande, y otras mega multinacionales de la publicación académica, que estoy segura que ustedes conocen, como Springer, Wiley Blackwell, Taylor y Francis y Sage Publications,
publican un poco más del 50% de los artículos o papers académicos del mundo revisados por pares. Elsevier tiene una significativa tajada del mercado, cerca del 16%, en ciencia, tecnología y medicina. Juntas estas megacompañías, que cada vez abarcan más, han logrado modelar y controlar el lucrativo mercado de los artículos científicos o productos académicos, como ahora los llamamos en Colombia. De una parte, las elevadas tasas de ganancia de Elsevier, mayores que las de las empresas más conocidas como Google o Apple, se nutren del trabajo gratuito de editoras y editores, comités editoriales, pares académicas y sobre todo de la labor de quienes hacen las investigaciones y escriben los artículos como resultado de investigaciones que estas empresas no han financiado, pues los recursos para tales investigaciones en general y mayoritariamente vienen de dineros públicos o de fundaciones sin ánimo de lucro. Así, mientras esta megaempresa obtiene altos índices de rendimiento financiero, en gran parte gracias a la expropiación del trabajo de quienes editan, promueven y publican en su inmensa red de revistas académicas, quienes buscan publicar en las revistas de más altos índices académicos, buscan lucrarse simbólicamente con el reconocimiento y el prestigio otorgado por publicar en las revistas de punta, es decir, aquellas bendecidas por las más altas cifras del factor de impacto, que es una manera de, me imagino que ustedes saben, de calcular el número de citaciones. Publicar en revistas de punta se ha vuelto requisito y garantía de puntos y bonificaciones, mejores trabajos en las universidades y centros de investigación, mejor ranqueados, y a la vez se ha vuelto requisito y garantía para conseguir financiación estatal. Entonces aquí vimos un círculo perverso, y estatal y pública de futuras investigaciones. El círculo de despojo y acumulación se cierra de manera perversa cuando las instituciones universitarias, comillas, atrapadas en una red intrincada de targets de management, que anudan el factor de impacto y las normas estatales de excelencia académica e investigativa, cierra comillas, tienen que volver a pagar, esta vez cifras astronómicas, por consultar los resultados de las investigaciones que han pagado en parte, publicadas por las megaempresas de publicación. En contextos de este tipo es necesario examinar cómo las políticas de ciencia y tecnología son poderosas generadoras de fuerzas centrífugas que nos separan y disgregan. Cuando se trata de convocatorias problemáticas de grupos de investigación, acuden las y los investigadores y los grupos de investigación, pero no las revistas. Cuando se trata de convocatorias que cambian los criterios de Publindex, acuden los grupos editoriales, pero no los grupos de investigación. Y esto sucede por estas fuerzas centrífugas, porque para los grupos de investigación y los investigadores hay una enorme presión por no publicar en las revistas de Publindex, sino en aquellas revistas que Colciencias no indexa, y para las revistas de investigación hay una inmensa presión para estar en los más altos rankings de Publindex, pero que que tratan de acomodarse y resultan siempre en las escalas más bajas de los rankings internacionales. Entonces, ¿qué estamos
haciendo? Podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos gastando el dinero de instituciones como esta? ¿Cuánto? Yo sé que la Universidad Nacional gasta millones, miles de millones en las bases de datos, y estoy segura que el vicerrector de la Javeriana que nos acompaña aquí sabe precisamente esas cifras que realmente son escalofriantes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo promoviendo este tipo de prácticas y de políticas? En cambio, de hacer, pues es difícil, yo no digo que nos salgamos, pienso que tenemos que pensarlo y que tenemos que conversar y lograr acciones conjuntas, pero en cambio también podríamos emprender un movimiento intelectual de humanistas, analistas sociales y toda clase de personas dedicadas a hacer ciencia en torno a ideas comunes y a lo común que busquen la sustitución de la competencia y la disgregación por lógicas de construcción para todos y sobre todo entre todos y todas. En vez de abrazar e ir a la saga de la lógica productivista basada en la expansión de la propiedad intelectual, pregonada por organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, que precisamente favorecen a las empresas, a las megaempresas del mercado de la ciencia, en las que siempre seremos la cola del león. Entre todas, entre todos, podríamos estar a la cabeza de nuevas iniciativas y alianzas basadas en estrategias que partan del análisis y la crítica del modo de producción de los saberes académicos. Es decir, podríamos apostarle a situar las jerarquías y circunstancias locales, regionales y transnacionales de quiénes, cómo, dónde, para quiénes, en qué idiomas, con qué recursos, preparación y capitales culturales se produce el conocimiento en Colombia. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Quiénes deciden su pertinencia? ¿Cómo se presentan sus resultados? ¿De quién son esos resultados? ¿Cómo circulan? ¿En qué medios? ¿Quién accede a ellos? ¿Cómo se transforman? ¿Qué impacto tienen más allá del factor de impacto? Podremos así formular nuevas propuestas, caminos para reconocer las diversidades disciplinarias y transformar las desigualdades y así reorientar las políticas de estímulo, reconocimiento y valoración de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Zambrano. Ahora vamos a tener un espacio para preguntas, así que voy a pedirle nuevamente a las personas de logística que me ayuden. Vamos a tener 2 micrófonos y la idea es poder hacer como una ronda de unas 3 preguntas, si le parece bien, doctora Zambrano. Sí, me parece perfecto. Ahí están los vínculos. Muy bien. Es importante que las preguntas las hagan con micrófono porque estamos haciendo la grabación de todo y pues qué bueno que quede bien grabado todo el material, incluyendo no solo las respuestas de la doctora Zambrano, sino también sus preguntas. Por aquí tenemos 2 preguntas de este lado. Muy buenos días, mi nombre es Diana Osgame, trabajo en la Vicerrectoría de Investigación. Desde la Vicerrectoría de Investigación nosotros estamos realmente bastante atentos a esta discusión y quisiera señalar en ese ejercicio, digamos, que ha referido entre las tensiones de la producción de conocimiento y las lógicas que tienen que ver con las lógicas comerciales y estas casas que hemos notado nosotros, porque
nosotros hemos estado, digamos, estudiando cuáles han sido las lógicas de producción, cuáles han sido las transformaciones en las lógicas de producción que vemos de los profesores de la universidad, y quisiera señalar algunos aspectos, digamos, que hemos visto. Muchas gracias. En general, nosotros, por ejemplo, hemos notado que como efecto de las políticas que ha señalado, sí han habido unos cambios en términos de las lógicas de producción. Podría señalar como en primera instancia, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales y humanas, y no solamente en el caso de las ciencias sociales y humanas, una tensión entre de publicar más artículos que libros o capítulos de libro, por ejemplo, ¿sí? Y como señalo, esto no solamente ha pasado en ciencias sociales y humanas, sino en ingeniería, por ejemplo. También hemos notado, digamos, que frente a esas tensiones que señala muy bien respecto a los grupos de investigación y las publicaciones y las publicaciones en revistas, que si bien eso está, han habido una serie, digamos, de efectos sociales que hemos notado. Por ejemplo, en el caso de las citaciones y de las formas en que los investigadores están publicando, hemos visto que si bien estas lógicas, digamos, de estar, por ejemplo, en ICI y Scopus, nosotros notamos, por ejemplo, en un análisis que hicimos que un poco más del 48% de las publicaciones que están indexadas, de investigadores javerianos que están indexadas en ICI y Scopus, no han tenido, por ejemplo, ninguna cita. Eso pasa en la Nacional. Exactamente. Y hemos visto, digamos, en ese ejercicio que si bien eso está pasando, esas tensiones han dado lugar a, en el caso de las citaciones, que revistas que no, publicaciones en revistas de Q3 y Q4 son las que resultan privilegiadas para establecer procesos de comunidades académicas, ¿sí? Por ejemplo, aquellas revistas que están en los cuartiles inferiores son las que tienen mayores dinámicas en términos de citación, y eso estaría mostrando, por ejemplo, cuáles son las dinámicas de comunicación de los profesores, y en un ejercicio de la vicerrectoría, como he señalado, estamos atentos a analizar qué está pasando ahí, porque claramente los estímulos y los procesos de, digamos, de política editorial están, digamos, deberían reconocer esas prácticas y esas lógicas. En este ejercicio, digamos, también quisiera señalar que pese a esas casas editoriales, establecer, por ejemplo, otros elementos como Google Scholar ha dado lugar a que hayan transformaciones, y que, como señalo, en un ejercicio como la vicerrectoría, nosotros debiéramos considerar cuáles son las lógicas de, digamos, de reconocimiento. En el caso, por ejemplo, de las tesis, nosotros hemos visto que en Google Scholar las citaciones no pasan para el caso de las tesis, porque las lógicas de estas casas comerciales no es precisamente reconocer esta producción, sí pasan, por ejemplo, en las citaciones que vemos en Google Scholar. No obstante, toda la discusión frente a las formas de construcción de estas de Google Scholar como una fuente de citación alternativa, pues nos permite mirar que realmente hay otras instancias en las cuales la comunicación científica pasa, y que en este ejercicio, digamos, de reconocimiento y de valoración, la vicerrectoría y en general la Universidad Javeriana está bastante atenta. Mi pregunta en particular tiene que ver cómo ha sido eso y cómo ha sido considerado eso en el marco de una política de investigación en el caso de la Universidad Nacional. Bien, tenemos más preguntas para que puedan rendirnos también el tiempo. Doctora Zambrano, muchísimas gracias por la conferencia. Con respecto a ella, quería decir que pues desde hace algunos años, tal vez la universidad pública más que la universidad privada ha tenido una actitud crítica frente a esta lógica de Colciencias. Y sin embargo, la pregunta que aparece, que está allí, es si realmente Colciencias ha estado atenta a escuchar esas voces o ha sido más bien de oídos sordos. Y ya como una pregunta muy concreta es si ha habido algún efecto de estas declaratorias a las cuales usted hizo mención, si ya se percibe un efecto dentro de estas directrices, la política misma de Colciencias, dentro de esta lógica a veces bastante perversa en la cual nos hemos metido, porque aunque descontentos, al final resultamos metiéndonos como investigadores, como grupos de investigación, añorando que ya no seamos investigadores junior, sino el siguiente, etcétera, etcétera, digamos todo esto, ¿eh? Pero entonces básicamente eso, ¿se ha habido algún efecto ya de parte de estas declaraciones?
Gracias al profesor Mesa, y tenemos otra pregunta. Doctora Marta, muchas gracias por… Bueno, Jaime Polanillo, Universidad Surcolombiana. Gracias, doctora Marta, por esa humildad que demuestra en una sapiencia que de verdad nos pone a pensar. La verdad que la educación colombiana es una educación mercantilista. A pesar de que la Ley 30 y la misma Constitución Política nos plantea una autonomía, siempre estamos sujetos a una dependencia de Estado. Colciencia, una le preguntaron a Jorge Reynolds, ¿para qué sirve Colciencias? Dice este científico, no sirve para nada, porque no es un fortín político para los intereses de Estado y de esta clase dominante. Qué importante que no solamente reconociéramos nosotros la publicación en esas revistas indexadas, hay otras maneras con estas tecnologías, estas TIC, que está de moda en este siglo XXI, otras maneras de reconocer todo eso que se escribe en este país y se investiga. Muchas de las investigaciones son limitadas por muchos factores. Qué bueno que empezáramos a trabajar de manera colaborativa, grupal, con lo plantea el mismo Piaget y Vygotsky. Ayer nos dejó mucha enseñanza el doctor padre de Rus, cuando hablaba de por qué no nos paramos todos, como hizo Manchester, ante un elemento que no estaba de acuerdo con para trazar unas políticas de calidad en un Estado. Trabajemos de la mano todos, pero es bien difícil trabajar de manera grupal, porque cada uno tiene unos intereses propios. Lo que tú planteabas, las áreas de conocimiento no son unas más importantes que otras. Tenemos que tratar… Colombia es el segundo país en Latinoamérica en desigualdad. ¿Cómo tratar de cerrar esas brechas con políticas puntuales? Doctora Zambrano, si le parece. Pues muchísimas gracias a Diana, que me completa mucho el panorama de lo que está pasando aquí en la Universidad Javeriana, que es muy parecido a lo que está pasando en otras instituciones de educación superior y en centros de investigación. Hay cambios que tenemos que estudiar en las prácticas y en las, digamos, aspiraciones de publicación de quienes hacen investigación en Colombia. Y la pregunta ahí es, ¿cómo y quién está modelando las prácticas? Y si esas nuevas prácticas realmente… ¿qué impactos tienen en la investigación y en la circulación del conocimiento? ¿Qué impacto tiene que las investigaciones que financia la Universidad Javeriana, algunos de sus resultados logren colarse en el sistema Scopus, Simago, en la millares de revistas que tiene Elsevier y las demás mega empresas, si nadie las lee? Entonces, para nosotros un logro, súper logro, que me aceptaron mi artículo en tal revista de punta, y resulta que nunca nadie se lee mi artículo. ¿Y por qué pasará eso? De eso fue que hablé. Entonces, muchísimas gracias por completar el panorama. Y me encantaría hablar más con ustedes como para enterarme. Yo ya no estoy en la vicedecanatura de investigación, estoy un poco lejos digamos, de lo que hace la Universidad Nacional, y incluso para seguir a la pregunta siguiente, no he querido enterarme demasiado de lo que está haciendo digamos, la estructura central de investigación en la Universidad Nacional, porque a mí me parece que usted dice que las universidades han sido más públicas, han sido más críticas, y yo pondría eso digamos, bajo examen. Yo creo que algunos grupos de investigación de universidades públicas y privadas han sido más críticos.
y no creo que la universidad, digamos, las directivas de la Universidad Nacional, las directivas de investigación, se distingan por una posición crítica ante las políticas de ciencia y tecnología nacionales. Todos los días durante muchos años oímos el siguiente saludo en la Universidad Nacional, en el conmutador. Bienvenidos a la Universidad Nacional que trabaja para la ciencia y la tecnología en Colombia. Lo que ignora de plano que en la Universidad Nacional no solamente hay ciencia y tecnología, sino artes y humanidades, por ejemplo. Entonces, pues yo le pondría como el grano de sal allí. Sí, profesor Polanía, tenemos que... Yo no hablé del cuarto encuentro de cultura e investigación, no porque no lo coorganizara, no lo coorganicé, pero porque este encuentro fue hecho de una manera muy distinta a los primeros 3 encuentros. No hubo discusión colectiva, no hubo consulta de por dónde deberíamos seguir, no hubo declaración, y ahí murieron los encuentros. Entonces, para ir a otra de las preguntas, es que mi idea es que es difícil medir el impacto de esta pequeña primavera árabe académica del 2014. Yo creo que es importante recoger sus enseñanzas, recoger el trabajo, pero eso no ha hecho que Colciencia nos escuche más. En un momento hubo una especie de remesón, y una especie de remesón también porque que reveló el poder de las redes sociales, del trabajo en redes sociales, de la movilización, y también que incidió en los medios de comunicación que empezaron a publicar varias columnas y artículos acerca de las políticas de investigación en Colombia. Eso más o menos, Colciencias dijo que iba a cambiar unas cosas. Las respuestas de Colciencias es, sí, los escuchamos. Ahí tenemos una comisión de expertos que nos asesora, pero nunca escuchan. O sea, y recientemente ha habido mucha conmoción por el recorte sustancial de fondos para Colciencias. Y la discusión precisamente es, ¿para qué es que está sirviendo Colciencias? Desafortunadamente, no solamente hay en cosas en las que no sirve, sino hay en cosas en las que es muy importante. Colciencias modela, con todos sus defectos, cómo es la investigación y cómo debe ser medida en Colombia, ¿sí? Hasta hace poco otorgaba becas de doctorado, y los avales de los grupos de investigación de Colciencias sirven para otro de los procesos de scientific management que nos rigen actualmente, que son todo el proceso de evaluación y acreditación de programas e instituciones académicas. Entonces, son bastante intrincadas estas relaciones, y pues sí, es difícil que Colciencias se escuche, pero yo creo que si retomamos algunas de las ideas, si no trabajamos cada investigador, investigadora, cada grupo de investigación por su cuenta, pensando que sí, que lo vamos a lograr, que vamos a estar en los más altos rankings, y pensamos de manera común, entre todas, entre todos, para todas y para todas, de pronto sí podemos remecer a Colciencias y cambiar las políticas de investigación. Y eso es algo que no se va a hacer en un par de meses, ni en un par de años, pero tenemos que continuar esa labor. Bien, muchas gracias, y tenemos espacio para otras inquietudes. Buenos días, doctora Marta.
Es para preguntarle, pues, cómo se verían o cómo considera usted que se verían afectadas las ciencias humanas, pues, con las nuevas políticas que estoy viendo de reducción pues, de la inversión en investigación. Sí, esa sería mi pregunta. Bien, ¿alguna otra? Sí, buenos días. Mi nombre es Crispiniano Duarte de la ESAP y del Colegio Mayor de Cundinamarca y egresado del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de acá de esta universidad. Evidentemente la crisis y quienes nos preguntamos sobre lo que significa el manejo de la investigación en Colombia, mantenemos una postura crítica, pero eso nos cuesta, eso mantenemos con un costo muy alto, nosotros mantenemos por el camino a la amargura porque de alguna manera nos viven boicoteando cualquier tipo de actividad, o sea, eso es un riesgo absoluto. Yo este año ni siquiera, no me he inscrito en el grupo de investigadores de Colciencia ni nada de eso, a pesar de los memorandos y todo lo que significa institucionalmente. Yo creo, y más una pregunta es una afirmación, de que la respuesta a todo esto la tiene la misma gestión académica, las unidades que están encargadas, llámese vicerrectoría, llámense subdirecciones, llámense en decanaturas de investigaciones, porque es que este escenario es un escenario de confort para aquellos que son de una manera, por lo regular, y hay que decirlo de esa manera, elegidos de manera clientelar, es el clientelismo académico, sobre todo en las universidades públicas. Pues claro, exigirle a los profesores y a los investigadores que estén inscritos en esto y pasan al lugar de confort y decir, mis investigadores todos están en tal lugar y están publicando y están clasificados y esto, y su actividad se reduce a hacer una verificación, si se quiere, mensual o bimensual o semestral de lo que se está haciendo. Entonces la respuesta la tiene la propia institución. Otra crisis, otra evidencia de lo perverso que esto resulta es que evidentemente las universidades públicas, por su nivel de bajo control sobre esto, son las que más, como usted lo dice, la Universidad Nacional, la propia SAD, la propia Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, son los que destinan mayores recursos. El volumen de recursos que se destina a estas entidades es altísimo, que inclusive no se compadece con lo que destinan al propio ejercicio investigativo. ¿Sí? Son mezquinos en la actividad investigativa. Entonces, indudablemente que la respuesta la tiene el propio gestor. La propia gestión académica, la propia gestión de la investigación, se requiere ese tipo de personas. Y una consulta más, una pregunta más. Gracias. Primero agradecer la propuesta y la tarea que nos dejas, Marta, y de todas maneras quiero hacer una reflexión en voz alta, porque sabemos que tanto el conocimiento, la producción de conocimiento científico como el desarrollo tecnológico han estado vinculados indisolublemente con el modelo de desarrollo económico y social de la modernidad. Entonces casi que tendríamos que hacer la revolución para transformar nuestras formas de producción de conocimiento. Como eso sería de largo aliento, celebro especialmente la invitación que nos haces a construir conocimiento aún desde la periferia sin abandonar la otra forma de producción institucionalizada en la que estamos inmersos. Entonces, en mi departamento de comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de esta universidad, producimos para Scopus, indudablemente, pero también hay un grupo muy grande de profesores que no ha dejado de producir para la revista de barrio, para hacer los documentales en comunidad y entonces me siento en sintonía con la propuesta que nos deja hoy, que justamente viene desde las ciencias humanas y sociales. Entonces me sumo y creo que la idea de los profesores que han hablado de otras universidades por fuera de Bogotá, de la surcolombiana y el otro profesor, me parece que son sumamente pertinentes y coherentes con lo que hoy se ha dicho acá. Gracias. Bien, doctora Marta. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Yo veo que como vamos mal.
O sea, ¿cómo va a afectar aún más a las ciencias sociales y humanas y a todas las disciplinas científicas los nuevos cambios en Colombia? Pues si no hacemos algo, yo lo veo bastante grave. O sea, la tendencia es cada vez más clara y va en el sentido de lo que expresé en mi ponencia. Y si no hacemos algo para cambiarlo de rumbo, yo le veo un futuro muy poco promisorio a la investigación en Colombia. Dicho esto, también veo la promesa y la potencialidad de cambiar este rumbo. No es fácil, tiene una cantidad de ramificaciones, como lo acaba de decir la profesora. No solamente es el mercado académico, sino es el mercado económico, es la producción económica. Entonces, ¿pero quién lo tiene que hacer? Yo creo que sí, que la gestión académica tiene un papel, pero no es el papel fundamental. No sé si ustedes saben, y me imagino que debe ser igual acá, porque es así en todas las universidades, quienes asumen estos cargos, quienes se vuelven decanas, decanos, vicerrectores, vicerrectoras, rectores y rectoras, son profesores y profesoras. Son investigadoras e investigadoras, pero hay algo en esta estructura que amarra, digamos, las posiciones que muchas veces simplemente por estar ahí cambian, porque hay una estructura muy complicada. Entonces, amarrada a lo que digo, a la scientific management, al emprendimiento, a la búsqueda de réditos económicos, a la decreciente financiación de la educación. Bueno, ustedes conocen todas estas cuestiones. Entonces, sí, yo creo que sería bueno empezar a dialogar, digamos, a cortar las diferencias entre digamos, a veces el abismo entre las directivas y la gestión académica y quienes hacemos docencia de investigación. Pero yo creo que es una tarea que va más allá y rebasa lo que puede hacer la gestión académica. Y es una tarea que nos concierne a todos, a cada uno y a cada una. Y es una tarea en la que podemos disgregarnos bajo estas lógicas o congregarnos como estamos hoy aquí, ¿sí? Para discutir, pensar entre todas y todas, ¿sí? Conocer nuevas experiencias. Me encanta lo que me acaban de contar aquí de lo que han estado haciendo desde la Vicerrectoría de Investigación, ¿sí? Entonces, sí, y pensar en una diversidad de estrategias, pero también pensar eso. Yo pertenezco, como lo dijo el vicerrector, soy integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género, un grupo que se originó, pero no es solamente de la Universidad Nacional, un grupo que estuvo durante muchos años en las categorías más altas y que se retiró con la convocatoria 693. En este momento nos volvimos a presentar. ¿Por qué? No porque adoremos a Colciencias, sino qué va a pasar con el programa y la maestría de estudios de género. ¿Qué va a pasar con nuestros estudiantes? Y también teníamos la vana ilusión de que probablemente de ahí iban a salir también becas para nuestras y nuestros estudiantes. Ilusión que se disipó después de hacer todo el largo proceso burocrático en esa horrible plataforma
web de Colciencias, ¿no? Que nos pide la excelencia, pero cuando vamos a ingresar la información no es tan excelente. Entonces, eso es como una expresión de cómo se producen y se mueve, digamos, la medición científica en Colombia. Y sí, nos presentamos, pero sí, ahí no esta como combinación de estrategias es interesante, pero también tenemos que pensar hacia dónde estamos concentrando nuestros esfuerzos. Para mí, sí, todos nuestros esfuerzos se concentran en lograr la clasificación de Colciencias. Para mí no tiene sentido estar en el grupo. O sea, si estamos concentrando todos nuestros esfuerzos y apostándole a Scopus y a publicar en inglés y a comprar suscripciones, solamente a comprar estas carísimas suscripciones, no estamos haciendo. Tenemos que pensarlo mejor, tenemos que pensar mejor nuestras estrategias. No sé si contesté. Bueno, tenemos espacio para una última ronda. Nuestra decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Gracias. Buenos días, muchas gracias Marta por tu presentación. Yo soy María Adelaida Fará, como dice Adriana, decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Y quisiera preguntarte un tema diferente que al principio mencionaste algo sobre tus análisis y reflexiones alrededor del papel de las mujeres en todo el tema de la ciencia en general y las ciencias humanas, sociales y artes en Colombia y también en toda esta discusión. ¿Alguna otra inquietud o pregunta, comentario? Profesor, ¿me ayudas aquí? Buenos días. Ok, bien. Buenos días. Soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A través de la ponencia me surgió una inquietud que es cómo nosotros como investigadores podemos llevar la labor investigativa de las ciencias sociales al contexto al cual pertenece, ya que el contexto de la productividad investigativa de las ciencias sociales se derivó mucho hacia una producción, o sea, dejó su contexto social y se fue más hacia un campo productivo. Entonces, ¿cómo orientar la labor investigativa de las ciencias sociales al campo al cual pertenece sin dejar las finalidades productivas, ya que la necesidad de la creación del conocimiento también está ligada a las necesidades que tiene nuestro Estado? ¿Y cómo globalizar esto? O sea, ¿cómo globalizar la función de las ciencias sociales en el campo realmente social sin dejar sus finalidades productivas? Y ¿cómo globalizarlos a la vez? Por aquí teníamos una última pregunta. En el contexto de las sociedades del conocimiento y sabiendo que el conocimiento del sur está supeditado a las sociedades del conocimiento que centralizan el poder en el mismo conocimiento, para los grupos de investigación y los investigadores en el sur no es importante hacer un doble movimiento más allá de Colciencias, donde al tiempo que se está haciendo y se está valorando la producción de conocimiento a nivel nacional o a nivel regional, también tengamos que estar respondiendo a los problemas que están planteando en los centros de poder del conocimiento, ya que estos son los que nos están poniendo en crisis social y están previendo una crisis de humanismo seria para la cual nosotros también debemos estar preparados. Y tenemos una más, doctora Zambrano. José Miguel Pereira, de la Facultad de Comunicación. Un comentario: hicimos un estudio pequeño para mirar qué se enseña, cómo se enseña, qué se lee en una asignatura. En 16 facultades de comunicación en Bogotá analizamos 120 programas de una sola asignatura. En Colombia supuestamente hay
una cantidad de libros, de artículos publicados por los investigadores en comunicación. De todos los investigadores, de todos los citados, solamente de los 600 que están registrados en Colciencias, solo se citan 2 en las asignaturas. Y del volumen de artículos y de libros que citan los profesores en sus clases, solamente encontramos 4 o 5 libros de autores colombianos. Entonces, a veces creo que por ahí empieza el cambio. ¿A quién leemos? ¿Qué estamos leyendo? Los estudiantes nuestros, y ya lo generalizo un poco más en otras áreas, desconocen la producción de la investigación en Colombia. Yo en este momento presido la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, estamos asociados 120 investigadores, y es terrible, casi que absurdo, la poca circulación, el poco conocimiento que tenemos de lo que hacemos en el país, al menos en estos campos. Enorme desafío, y creo que es la conferencia de mañana, la comunicación de la ciencia. Enorme desafío para nuestra universidad de generar una estrategia y un proyecto en esa perspectiva mucho más grueso y sólido para socializar y para generar mayor apropiación social de ese conocimiento que producimos. Bien, ahora sí, doctora Zambrano, quedamos. Tiene usted la palabra. Bueno, me han planteado 2 preguntas que no se pueden resolver con unas pocas palabras. Una de ellas es la de la profesora Fara, del papel de las mujeres en la producción científica de conocimiento. Hay un área muy grande de estudios feministas y epistemología feminista que se ha dedicado a, digamos, a este inmenso campo. Y ahí es muy interesante, no le voy a responder la pregunta porque no la puedo responder con 2 palabras, pero voy a hacer algunas indicaciones. Ahí es muy interesante en este campo de la epistemología feminista y los estudios de la ciencia feministas que he leído, pues no es mi campo, pero me interesa mucho, que hay una colaboración interdisciplinaria supremamente sugerente entre personas, en general mujeres científicas que se mueven en campos como la biología, la medicina y las ciencias básicas, con académicas e investigadoras que se mueven en los campos de las ciencias sociales y humanas. Entonces tenemos figuras muy importantes en este campo, como Evelyn Fox Keller, por ejemplo, y otras que se han dedicado a pensar cómo las relaciones de género configuran el campo, lo que entendemos como el campo científico. Y bueno, ahí podríamos hacer una larga discusión, pero en Colombia y en América Latina hay varias investigaciones muy interesantes al respecto. Pero lo interesante ahí es mirar cómo, digamos, este es un campo que ha sido entendido cultural y prácticamente como sobre todo el de las ciencias básicas, como un campo masculino, de racionalidad masculina, en donde las mujeres no son bienvenidas. Y muchas de sus contribuciones, como por ejemplo en la historia del descubrimiento de la doble hélice, la contribución de una científica fue crucial, y sus resultados, ella murió muy joven, sus resultados apropiados por quienes se hicieron famosos con esa teoría. Entonces, pues es más como una invitación a explorar el campo de la producción científica con una perspectiva crítica de las desigualdades de género, de las representaciones y prácticas
de género en esos campos. La otra pregunta es igualmente amplia, no sé, no tengo una fórmula para hacer el ponqué. No sé, tengo ideas que creo que expresé en mi presentación de cómo hacer, digamos, pensar para quién, con qué objeto y en qué idiomas, con qué medios de difusión vamos y en qué tipos de internacionalización vamos a inscribir y producir nuestras investigaciones y difundir los resultados de esas investigaciones. Y una de las, digamos, de las dimensiones que no mencioné es esto de la devolución de la información. Entonces, una cosa es publicar para que no nos lean, como dijo el profesor Pereira, porque es que esta es otra de las cosas que nos disgrega, es que no nos leemos entre nosotros. Ya teóricos como Chakrabarty o Sandra Harding han dicho que hay una especie de desigualdad de la ignorancia. Quienes escriben desde los centros metropolitanos no tienen que leernos. Y cuando hacen un artículo sobre Colombia, no tienen que citar a referencias colombianas, porque hay un sistema hegemónico de producción del conocimiento. Pero si ustedes escriben un artículo sobre Colombia y no citan a quienes han trabajado, a gente de afuera que ha trabajado sobre Colombia, les van a decir que son ignorantes de la bibliografía. Entonces hay una desigual repartición de la ignorancia, porque hay quienes se arrogan el derecho de tener ignorancia de las referencias menores, pero nosotros no tendríamos el derecho a la ignorancia de las referencias mayores. Eso se llama la desigualdad en la ignorancia o los sesgos coloniales de la ignorancia en la producción del conocimiento. Entonces, yo creo que también esa desigualdad opera en nosotros. Y no lo dije, pero lo tenía muy presente. Es muy difícil decirlo todo en una presentación, pero sí, claro que sí, profesor Pereira. Uno de los problemas que nos disgrega es que nosotros no nos leemos entre nosotros. ¿Sí? Publicamos en revistas también aquí y afuera, pero no nos leemos entre nosotros. Leemos las referencias obligadas, las referencias metropolitanas. Y eso se expresa en que en los programas, en nuestros artículos, en nuestras clases, no citamos a nuestros colegas. Esa ignorancia se vuelve a repartir acá. No es solamente un problema de la Academia Metropolitana, es nuestro problema. Es un problema que tenemos que mirar, transformar, ¿sí? ¿Se me quedó algo por fuera? ¿Alguno? Yo creo que ahí está perfecto. Bueno, doctora Zambrano, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, una vez más, gracias por compartirnos su perspectiva sobre la investigación en las ciencias sociales y dejarnos todos estos retos. Tengo unos avisos importantes, así que por favor les agradezco me regalen un minuto. A las 10:15 de la mañana daremos inicio a los simposios en los que se presentarán los resultados de investigación. La distribución de estas exposiciones se hará de la siguiente manera. Recuerden que este auditorio Alfonso Quintana queda dividido en dos salas. La sala A tendrá el simposio de la investigación básica a la generación de soluciones. En la sala B tendremos problemáticas sociales. Y aquí en este mismo edificio, en el piso 9, en la sala del MBA, estará semilleros de investigación.
Para mayor información, en cada puerta del auditorio, en cada una de estas salas estará descrita pues los detalles de las investigaciones que se van a presentar. Y por supuesto recuerden que hoy a las 5 de la tarde tendremos también el evento que ayer fue muy taquillero, de vinos, tapas y pósters, donde tendrán entonces oportunidad de conocer muchas exposiciones de las investigaciones que realizan nuestros profesores de cátedra, los profesores de tiempo completo, egresados y estudiantes. Así que los invitamos a seguir disfrutando de esta jornada que terminará hasta mañana. Tenemos entonces agenda y muchas gracias nuevamente por estar aquí.